¿Recuerdas esa sensación de niño que no podías explicar con palabras, pero que estaba ahí, presente en cada silencio, en cada momento en que mirabas el mundo, y algo dentro de ti decía que había más, que tú eras diferente, que tu vida tenía una textura distinta a la de todos los demás? La mayoría lo llamó imaginación de niño. Los más directos simplemente dijeron que eras raro, pero hoy vas a descubrir que tenía nombre, un nombre que el cielo conoce desde antes que tú nacieras. Hay señales específicas que aparecen en la infancia de los elegidos. No son casuales ni coincidencias del temperamento. Son marcas que Dios imprime en quienes apartó para propósito mayor desde antes de la fundación del mundo. Y cuando las reconoces, algo se mueve profundo en tu espíritu. Algo que siempre estuvo ahí pero que nadie te ayudó a nombrar correctamente. Hoy lo nombramos juntos. Bienvenido al canal Mensaje de Jesús, y el mensaje de hoy es señales en la infancia que revelan que fuiste elegido desde el principio. Antes de comenzar, dale like a este video ahora mismo y escribe en los comentarios la ciudad desde donde estás viendo. No es solo curiosidad. Tu interacción ayuda a que otros elegidos que crecieron sintiendo que algo en ellos era diferente encuentren este mensaje y descubran que nunca estuvieron equivocados, que lo que vivieron no fue rareza ni problema, fue señal, fue marca, fue el cielo poniendo su huella sobre una vida que apartó con propósito. Escribe tu ciudad ahora mismo mientras comenzamos. La señal número 1 es la sensación de no pertenecer a ningún lugar. Esta señal comenzó desde niño, no en adolescencia cuando es común cuestionarse la identidad, no en vida adulta cuando las circunstancias generan insatisfacción, desde la infancia más temprana, antes de que tuvieras vocabulario para describir lo que sentías, antes de que hubiera razón social que lo explicara. Simplemente sentías que el mundo en que habías nacido no era completamente tu mundo. Si eres elegido, probablemente viviste esto de formas muy específicas que otros no entenderían, aunque se las contaras. Estabas en reunión familiar con risas, comida y juegos, y algo en ti estaba en otro lugar. Mirabas a los primos corriendo, y aunque participabas, había una parte de ti observando desde afuera. No con arrogancia, no con desprecio, con extrañeza sincera, como si fueras visitante en un lugar que todos los demás habitaban naturalmente y sin dificultad ninguna. En la escuela tal vez te llevabas bien con todos, pero la intimidad real era difícil. Las conversaciones sobre series, deportes y chismes del salón no alimentaban nada en tu interior. Mientras otros niños hablaban de lo que querían ser cuando grandes, tú ya te preguntabas cosas diferentes. ¿Qué es este mundo? ¿Por qué existe el dolor si hay un Dios? ¿A dónde va todo esto? Si hay un plan detrás de lo que parece caos completo. Y aprendiste muy temprano a callar esas preguntas, porque cuando las hacías la gente cambiaba el tema. Te miraba con cara de demasiado intenso para su edad. Se incomodaba sin saber cómo responder. Y tú aprendiste que ciertas preguntas tenían un precio social que siendo niño no podías pagar. Entonces callabas. Y esa soledad específica de quien tiene preguntas que nadie a su alrededor quiere escuchar es una de las soledades más profundas que existe. No es soledad de no tener personas cerca. Es soledad de estar con personas y aún así sentir que nadie habita la misma dimensión que tú. Es soledad del alma que percibe más de lo que el ambiente puede procesar. Y para niño que vive eso sin vocabulario que lo explique y sin adulto que lo valide la experiencia, puede ser profundamente confusa. En iglesia a veces te sentías más solo que afuera. Había mucha actividad, mucha agenda, mucho programa. Pero la profundidad que tu espíritu buscaba no siempre estaba disponible en esos ambientes. Y entonces te preguntabas si el problema eras tú, si eras demasiado complicado, demasiado exigente, demasiado intenso para un mundo que prefería lo simple y lo cómodo. Si había algo mal en cómo estabas hecho, que no te dejaba simplemente encajar como todos los demás parecían hacer sin ningún esfuerzo. Pero aquí está la verdad que libera completamente esa pregunta. Esa incomodidad no fue señal de que algo estaba mal en ti. Fue señal de que llevabas una marca celestial
que hacía incompatible vivir en superficialidad. Porque Dios no te diseñó para encajar en este mundo tal como está. Te diseñó para transformarlo, y quien fue llamado a transformar un lugar no puede estar completamente cómodo en el estado en que ese lugar se encuentra. La incomodidad no fue defecto, fue la presión del destino empujando desde adentro hacia afuera, buscando la salida que todavía no habías encontrado. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pueblo adquirido, no llegado por accidente ni por casualidad estadística. Adquirido, separado con intención específica, comprado con precio conocido por quien pagó, y persona que fue separada para propósito específico, percibe desde temprano que no fue hecha para fundirse con el ambiente que la rodea. Esa percepción no es orgullo, es reconocimiento espiritual de realidad que existía antes de que el elegido tuviera palabras para describirla. Hebreos 11:13 describe a los héroes de la fe con una frase que lo explica todo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Extranjeros, no residentes permanentes, personas de paso con destino diferente al del lugar donde viven. Abraham dejó tierra familiar sin saber exactamente hacia dónde iba. Moisés no encajó completamente en palacio de Faraón, ni en desierto de Madián, ni con israelitas rebeldes en el desierto. David no encajó en su propia familia, ni en corte de Saúl, ni con sus generales que frecuentemente lo cuestionaron. Ninguno encontró ese sentido de pertenencia completa en ningún lugar del mundo físico. Lo encontraron en la certeza del llamado que llevaban. Y esa certeza fue la que sostuvo a cada uno en momentos donde todo parecía señalar que estaban exactamente en el lugar equivocado. Juan 15:19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo antes, yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Elegidos no son amados automáticamente por sistema que rechazó a Cristo mismo. No fueron elegidos para ser aplaudidos por estructura que crucificó a quien los envió. Fueron elegidos para ser luz en ese sistema. Y luz en oscuridad no es bienvenida naturalmente. Es necesaria, pero genera resistencia. El elegido que creció sintiéndose diferente estaba experimentando desde niño esa resistencia natural del mundo ante la luz que llevaba, aunque todavía no la hubiera activado completamente ni entendido lo que era. Si de niño sentiste que eras diferente y no sabías por qué esa diferencia, no fue problema de adaptación social ni trastorno emocional, ni señal de que algo estaba roto en ti. Fue señal de selección divina. El elegido no fue diseñado para ser cómodo en mundo caído. Fue diseñado para llevar luz a ese mundo, y la soledad que viviste entonces fue el precio de llevar marca celestial en ambiente terreno. No fue castigo ni abandono. Fue posicionamiento para algo que el mundo nunca hubiera podido darte si te hubiera aceptado completamente desde el principio. Escribe en comentarios, diferente desde niño. Si esta señal describe tu infancia, esa declaración es tu forma de reconocer públicamente que lo que sentiste entonces tenía nombre espiritual. Y cuando elegidos de distintos lugares del mundo escriben eso, simultáneamente algo se confirma en el espíritu de cada uno, que nunca estuvieron equivocados y que nunca estuvieron tan solos como parecía. La señal número 2 es sueños que eran más que sueños. Si eres elegido, probablemente lo sabes sin que nadie te lo diga. Hubo sueños en tu infancia que eran diferentes. No los sueños normales de juegos, miedos y aventuras que todos los niños tienen. Había otros, sueños con textura diferente, con peso que no se iba al despertar, con imágenes que después sucedieron, con sensaciones que décadas después siguen completamente nítidas, aunque el sueño haya sido hace 30 años. El sueño normal se olvida en horas. Estos permanecen con una claridad que el tiempo no puede tocar. Tal vez soñaste con lugares que después visitaste, con personas que después conociste en circunstancias que nadie hubiera podido predecir.
con situaciones que se cumplieron exactamente como aparecieron en el sueño, hasta en detalles que parecían imposibles de coincidir. Y cuando lo contabas, los adultos decían qué coincidencia tan rara, pero tú sabías que no era coincidencia. Había algo diferente en esos sueños, una claridad arquitectónica que los sueños normales no tienen. Una presencia que los acompañaba que era completamente diferente a la textura de sueños ordinarios, como si hubiera alguien en el sueño que no era producto de tu mente, sino visitante que traía algo específico para entregarte. O tal vez tuviste sueños que no entendiste de niño, pero que ahora de adulto, cuando los recuerdas, ves exactamente lo que Dios te estaba mostrando sobre tu vida. Como si hubiera enviado mapas de tu destino mientras dormías antes de que tuvieras madurez para comprenderlos completamente. Los sueños llegaban, y aunque no los entendías, algo en tu espíritu los guardaba con cuidado. Los archivaba en lugar especial de tu memoria, que los mantuvo intactos por años, mientras todo lo demás se borraba. Como si supiera que habría momento en que los necesitarías para reconocer el camino que estabas recorriendo. Había también esa categoría de sueño donde claramente había comunicación directa, donde alguna voz o presencia hablaba con nitidez, que no dejaba dudas de que lo que se decía era real, donde había instrucción, advertencia o revelación que al despertar permanecía con una nitidez que los sueños normales nunca dejan. Y ese tipo de sueño frecuentemente dejaba algo en el espíritu del día siguiente, como si el cielo hubiera hablado en la noche y el día cargara el peso y la certeza de lo que fue dicho, como si algo se hubiera alineado internamente que antes estaba ligeramente desajustado. Números 12:6. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Sueños son canal de comunicación divina reconocido y validado por la palabra de Dios. No superstición ni psicología interesante, ni proyección de deseos. Canal real donde Dios habla a quienes apartó para propósito. Y el elegido que desde niño recibió sueños diferentes, estaba siendo instruido por ese canal antes de que tuviera vocabulario teológico para describirlo o ambiente que lo validara. José, hijo de Jacob, recibió sus primeros sueños proféticos siendo adolescente. Génesis 37:5. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. El sueño llegó antes de que José tuviera posición, poder o entendimiento completo de su destino. Llegó cuando era joven, relativamente indefenso y completamente dependiente de familia que después lo traicionaría. Y el contenido del sueño describía exactamente lo que décadas después se cumpliría con una precisión que quitó el aliento incluso a quienes habían intentado destruirlo. Lo extraordinario de la historia de José es que entre el sueño y su cumplimiento hubo pozo, esclavitud, prisión y olvido total. Años de circunstancias que parecían contradecir absolutamente cualquier posibilidad de que el sueño se cumpliera algún día. Y sin embargo se cumplió. Porque los sueños de Dios no dependen de circunstancias para cumplirse. Dependen únicamente de que quien los dio tiene el poder de cumplirlos independientemente de lo que haya en el camino. Y cada obstáculo que enfrentó José fue en realidad el camino hacia el cumplimiento, no la negación de él. Daniel, siendo joven en Babilonia, fue dotado específicamente por Dios con entendimiento en visiones y sueños. Daniel 1:17. A estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Fue don impartido directamente por Dios, no habilidad natural desarrollada con estudio y práctica. Y ese don fue exactamente lo que eventualmente posicionó a Daniel delante de reyes y emperadores, cuando nadie más en todo el reino podía hacer lo que él podía hacer. Su don no era su habilidad, era su consagración al Dios que se lo había dado. Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Profecía de Joel
cumplida en Pentecostés, que describe actividad del Espíritu Santo específicamente en hijos y jóvenes, no solo en adultos maduros con décadas de ministerio, específicamente en jóvenes y niños. Porque Dios, que conoce el destino del elegido desde antes de su nacimiento, frecuentemente comienza a comunicarse con él en años más tempranos de lo que el mundo religioso generalmente espera o acepta. Si tuviste esos sueños en infancia, no los descartes como fantasía de niño. No los reduzca a explicación psicológica, por conveniente que parezca en este momento. Considéralos con reverencia, porque podrían ser registros de conversaciones que Dios tuvo contigo antes de que tuvieras madurez, para procesar completamente lo que te estaba diciendo. Y algunos de esos sueños que todavía no se cumplieron pueden estar en proceso de cumplimiento ahora mismo mientras lees estas palabras. El tiempo de Dios no es el tiempo que calculamos nosotros. Escribe en comentarios: mis sueños hablan, si esta señal resonó en tu historia. Porque hay elegidos que cargaron solos por años el peso de sueños que nadie a su alrededor podía entender ni validar. Y saber que hay otros que recibieron lo mismo es en sí mismo confirmación divina de que el canal era real, de que no estaban imaginando, de que el que hablaba era Dios mismo, antes de que supieran completamente quién era Él. La señal número 3 es sensibilidad espiritual, que percibía lo que ojos físicos no podían ver. Esta señal es una de las más intensas y también una de las más solitarias que existen, porque cuando el elegido la tiene desde niño, no tiene vocabulario para describirla. Y el mundo a su alrededor no tiene categoría para recibirla sin calificarla inmediatamente como problema o rareza o exageración emocional que necesita corrección. Si eres elegido, probablemente reconoces esto con precisión, que toca algo muy específico. Entrabas al lugar y antes de que nadie dijera nada, ya sabías qué atmósfera reinaba en ese espacio. Llegabas a casa de familiar y antes de que comenzara la comida, ya sabías si había tensión entre adultos, aunque todos sonrieran perfectamente para las visitas. Llegabas a escuela y ya sabías qué tipo de día sería antes de que primera clase comenzara. No era intuición social desarrollada con años de experiencia. Era percepción directa y limpia de dimensión que otros simplemente no captaban. Como tener un sentido extra que nadie más en el cuarto tenía activado. Veías cosas en personas que otros no veían. Sabías cuando alguien mentía, aunque mintiera con total convicción y sin señales externas detectables. Sentías el dolor de personas que afirmaban estar perfectamente bien. Percibías intenciones ocultas detrás de palabras amables y gestos generosos. Y ese nivel de percepción, siendo niño, era frecuentemente confuso y agotador, porque no tenías marco de referencia para procesarlo. Sabías que la tía favorita de todos tenía motivaciones que no coincidían con su imagen pública y nadie más lo veía. Sabías que el maestro querido de todos no amaba a los niños tanto como pretendía, y tenías que guardar ese saber porque expresarlo hubiera causado conflicto que no podías manejar siendo pequeño y dependiente. Entonces, aprendiste a callar lo que percibías, a actuar como si no lo supieras, a sonreír en contextos donde tu espíritu gritaba que algo estaba profundamente mal. Y esa distancia entre lo que percibías y lo que podías expresar creaba tensión interna que se acumulaba con los años sin tener dónde ir. La fatiga de cargar información espiritual que no tenías dónde depositar ni con quién compartir. Y nadie a tu alrededor entendía por qué a veces llegabas a casa después de un día que para todos había sido normal, completamente agotado. Algunos elegidos con esta señal también percibían actividad espiritual invisible de manera más directa. Presencias que no tenían cuerpo pero que eran detectables, atmósferas con personalidad propia diferente a la de las personas en el cuarto, diferencia marcada entre espacios donde había habido oración genuina y espacios marcados por oscuridad, aunque la decoración fuera idéntica. Y eso de niño sin adulto espiritualmente maduro que pudiera acompañar esa percepción y enseñarte cómo discernirla y manejarla puede haber sido profundamente perturbador. Lo que era don sin contexto
funcionaba como ruido sin decodificador. Primera de Corintios 12:10 describe discernimiento de espíritus como don específico del Espíritu Santo, no imaginación, no tendencia psicológica interesante, don espiritual real que el Espíritu distribuye según su voluntad soberana para propósito específico en el cuerpo. El elegido que tiene este don desde niño no está perturbado ni es demasiado sensible en sentido negativo. Está equipado para algo que el mundo espiritual requiere de él. Está siendo preparado desde temprano para ejercer discernimiento, que protegerá a otros y le permitirá operar con autoridad en dimensiones que la mayoría ni puede percibir. Eliseo el profeta operaba habitualmente con percepción de realidad invisible que su siervo necesitaba oración especial para ver momentáneamente. Segunda de Reyes 6:16 y 17. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Eliseo veía la realidad completa siempre. Su siervo veía solo la dimensión física. Y la diferencia entre los dos no era inteligencia ni experiencia acumulada con los años, era don espiritual activo en uno que estaba ausente en el otro. Percepción de dimensión que los ojos físicos no captan, pero que es más real que todo lo que los ojos físicos pueden ver. Jesús mismo percibía pensamientos de personas sin que fueran expresados verbalmente. Marcos 2:8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Conocimiento inmediato de lo no expresado, percepción del espíritu que trasciende completamente la comunicación verbal. Y ese mismo don, en medida proporcional al llamado y la madurez espiritual alcanzada, es impartido a elegidos que tienen asignación que requiere ese nivel de discernimiento para ser cumplida efectivamente. Si la incomodidad de percibir lo que otros no percibían fue parte de tu infancia, eso no fue señal de que algo estaba mal en tu mente. Fue señal de que algo estaba profundamente activo en tu espíritu desde temprano. Y el trabajo de ahora, como elegido adulto, es aprender a ejercer ese don en el contexto correcto, no usando esa percepción para juzgar, controlar o impresionar a nadie, sino poniéndola al servicio de intercesión, protección y ministerio de los propósitos específicos para los que fue dada desde el principio. Comparte este video ahora mismo con alguien que creció sintiéndose diferente, pero nunca supo por qué. Porque hay personas en tu círculo que vivieron estas mismas señales y las interpretaron como problemas. Y este mensaje puede ser exactamente lo que Dios quiere entregarles hoy a través de ti. La señal número 4 es el peso del dolor ajeno que nadie te pidió que cargaras. Esta es la señal que más elegidos cargan en silencio durante toda la infancia, sin entender qué es ni por qué la tienen. Y es también la que más frecuentemente se convierte en fuente de agotamiento crónico que tampoco saben explicar. Porque desde afuera todo parece normal. Tienes casa, familia, amigos. No hay razón visible para ese cansancio que no se va nunca completamente. Si eres elegido, probablemente esto te describe con una precisión que toca algo específico. Sentías el dolor de personas que no te habían compartido su dolor. Veías a mamá triste, aunque sonriera perfectamente, y algo en ti se hundía, aunque nadie te dijera nada. Notabas que papá llegaba a casa bajo presión, aunque tuviera cara completamente tranquila, y ya desde niño comenzabas a acomodar tu comportamiento para no añadir más peso al suyo. No porque alguien te lo pidiera ni te lo enseñara, sino porque eras tan sensible a lo que otros sentían que era genuinamente imposible para ti no responder a ello automáticamente. En escuela, eras el niño que en recreo notaba al compañero que estaba solo en el rincón, mientras todos corrían y gritaban alegremente. El que sentía incomodidad ajena como propia en el cuerpo, el que cuando otro niño era humillado públicamente por el maestro, sentía vergüenza y dolor como si hubiera sido él quien recibió la corrección. El que en reuniones familiares tensas
absorbía la atmósfera emocional del cuarto completo con una eficiencia que nadie le había pedido desarrollar y que nadie a su alrededor siquiera notaba que estaba ocurriendo. En familia, frecuentemente, eras el equilibrador no designado, el que sabía cuándo hablar y cuándo callarse en función del estado emocional de las personas presentes, el que suavizaba tensiones entre adultos sin que nadie lo hubiera designado para ese rol, el que cargaba preocupaciones que no eran de su edad porque su espíritu era tan permeable a lo que los demás sentían que esas preocupaciones simplemente entraban sin pedir permiso y se instalaban como propias. Esa sensibilidad funcionaba como antena permanentemente activa que captaba señales de todos los canales, simultáneamente y sin filtro. Y por supuesto, agotaba profundamente, porque no descansas de antena que nunca se apaga. Podías salir de reunión familiar completamente drenado sin que nadie entendiera por qué. Podías llegar a casa de la escuela exhausto, aunque objetivamente no hubiera pasado nada extraordinario ese día. El cansancio era absolutamente real, pero su fuente era invisible para todos excepto para ti. Y eso añadía a la fatiga la carga adicional de no poder explicar lo que sentías a quienes hubieran podido ayudarte. Había también momentos de dolor ajeno que llegaban sin contexto, ni explicación, ni relación aparente. Veías a desconocido en la calle y algo de su historia te llegaba sin que supieras nada de él. Entrabas a edificio y absorbías lo que había ocurrido en ese espacio antes de que llegaras. Y todo eso, siendo niño sin vocabulario para nombrarlo y sin adulto que pudiera guiarte en cómo manejarlo, se traducía en cansancio emocional profundo y permanente que nadie en tu entorno podía ver ni comprender, y que frecuentemente te hacía sentir que algo estaba fundamentalmente roto en ti. Nehemías, capítulo 1. Nehemías tenía posición privilegiada en Persia. Era copero del rey. Seguridad, comodidad, acceso y poder. Todo estaba bien en su vida personal. Pero cuando alguien le contó la condición de Jerusalén y del pueblo que había sobrevivido al cautiverio, algo se quebró completamente en él. Nehemías 1:4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. No era su pérdida directa. Él estaba bien. Pero el dolor de su pueblo llegó a él con peso que lo movió a acción radical que eventualmente cambió el destino de toda una nación. Esa carga de Nehemías no fue debilidad emocional. Fue don. Fue capacidad de sentir lo que Dios sentía sobre su pueblo. Y cuando ese don se activa en la dirección correcta, en lugar de drenar sin destino, produce intercesión que mueve montañas y acción que construye murallas donde antes solo había escombros. Pablo describía en 2 de Corintios 11:28 lo que cargaba cotidianamente, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Carga intercesora que no era completamente voluntaria ni natural. Era don doloroso, el cuidado profundo por personas que a veces Pablo ni conocía personalmente, la sensibilidad al estado espiritual de comunidades distantes que llegaba a él con peso que se sumaba a todas sus otras cargas. No fue debilidad emocional del apóstol, fue la forma específica en que Dios compartía su corazón con Pablo para que esa carga se convirtiera en oración que sostenía iglesias que de otra forma hubieran colapsado sin ese respaldo invisible. Jeremías fue llamado con algo de desdén el profeta llorón, por quienes no entendían su sensibilidad, pero lo que el mundo llama debilidad, Dios llama sensibilidad profética activa. Lamentaciones 1:1. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La que era grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. Jeremías lloró sobre Jerusalén durante décadas de ministerio. Lloró sobre pueblo que mayormente no lo escuchaba, ni lo respetaba, ni lo defendía. Cargó el dolor de situación que humanamente era desesperante y sin salida aparente. No porque fuera psicológicamente frágil, sino porque Dios compartía su corazón con Jeremías, de manera que el profeta sentía lo que el propio Dios sentía sobre Israel. Eso es nivel de intimidad divina, que tiene precio real y cotidiano, pero produce autoridad profética
que ninguna otra cosa puede generar. Lo que sentiste en infancia siendo niño, absorbiendo dolor ajeno sin que nadie te lo pidiera, no fue debilidad emocional ni problema de límites que necesita corrección psicológica. Fue don que Dios activó en ti desde temprano, porque tu asignación requiere capacidad genuina de entrar en dolor ajeno con autenticidad real, no desde teoría ni desde distancia profesional, desde haber cargado ese tipo de peso desde pequeño y saber desde adentro cómo se siente cuando nadie lo ve. El ministerio que llevas necesita a alguien así, y no fue accidente que fueras tú. Pero hay aprendizaje crucial para Elegido con esta señal que no puede ignorarse. No toda carga que sientes estás llamado a cargarla solo indefinidamente. Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Llorar con, no llorar en lugar de. Hay diferencia real entre empatía que acompaña y codependencia que absorbe hasta el colapso total. Elegido maduro aprende a sentir profundamente sin perderse en lo que siente, a llevar carga ajena en oración ante Dios en lugar de sobre su espalda emocional sin destino. Y esa diferencia transforma don que agotaba en infancia en instrumento de sanidad en adultez, con impacto que el elegido ni siquiera puede calcular. Escribe en comentarios cuál de las primeras 4 señales describe mejor tu infancia. La 1 de la sensación de no pertenecer, la 2 de sueños diferentes, la 3 de percibir lo invisible, la 4 del peso del dolor ajeno, porque al nombrarlo estás reconociendo públicamente que esas marcas que llevaste desde niño no eran errores de tu personalidad, eran señales de elección divina activa desde el principio de tu vida. Y hay 4 señales más que vienen en la segunda parte de este mensaje. Si este mensaje está tocando algo profundo en ti, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita de notificaciones, porque seguimos publicando mensajes que el elegido necesita escuchar en tiempo que exige discernimiento. No te lo pierdas. La señal número 5 es preguntas profundas que ningún adulto a tu alrededor podía responder. Esta señal es particularmente dolorosa en la infancia porque el elegido que la tiene aprende muy temprano que hay preguntas que el mundo no quiere escuchar. No porque sean malas preguntas, sino porque son preguntas que incomodan a quien no tiene respuesta para ellas. Y la respuesta más común del mundo a pregunta que no puede responder es hacer sentir al que pregunta que algo está mal por haber preguntado. Si eres elegido, probablemente viviste versión de esto que reconoces inmediatamente. Preguntabas en familia sobre Dios y por qué permite ciertas cosas, y te decían, esas son cosas de adultos. Preguntabas en escuela sobre por qué hay sufrimiento si existe Dios bueno, y el maestro te miraba como si hubieras dicho algo completamente inapropiado. Preguntabas en iglesia sobre cosas que no encajaban en el sermón, y alguien decía, tienes que tener más fe y no cuestionar tanto. Ya aprendiste que ciertas preguntas tenían precio social altísimo, que hacerlas te aislaba, que guardarlas era más seguro aunque te quemaran por dentro. Entonces las guardaste. Las metiste en caja interna donde acumulaste todas las preguntas que el mundo no supo responder. Y esa caja fue creciendo durante años de infancia y adolescencia. Preguntas sobre el sufrimiento de inocentes, sobre por qué Dios permite tragedias que destruyen familias completas, sobre qué hay más allá de la muerte, sobre si hay plan real en todo el aparente caos, sobre por qué algunas personas tienen tanto y otras tan poco sin razón aparente, sobre qué significa que Dios te eligió si todo parece igual de difícil para elegido y para quien no lo es. Esas preguntas no eran señal de falta de fe, eran señal de que tu mente fue diseñada para profundidad que la religiosidad superficial nunca podría satisfacer. El elegido frecuentemente lleva preguntas que después se convierten en su mensaje. El dolor de no tener respuestas en infancia se convierte en la búsqueda profunda que eventualmente produce revelación que otros necesitarán. Lo que te atormentó de niño se convierte en el pan con que alimentarás a otros de adulto. La pregunta sin respuesta
se convierte en la puerta a través de la cual Dios te lleva a descubrimiento que nadie más hizo. Job capítulo 3. Job abre su boca y lanza preguntas devastadoras directamente a Dios. ¿Por qué nací? ¿Por qué no morí al salir del vientre? ¿Por qué a quien vive en miseria se le da luz para seguir viviendo? Sus amigos religiosos lo juzgan duramente. Le dicen que no debería hacer esas preguntas, que está siendo irrespetuoso con Dios, que debería callarse humildemente y aceptar lo que no entiende. Pero al final del libro Dios mismo dice que Job habló lo recto sobre él, y sus amigos no. Dios defendió las preguntas honestas de Job. Validó el cuestionamiento sincero del corazón que busca sobre la aprobación religiosa de quienes preferían mantener imagen cómoda de Dios sin preguntas incómodas. El Salmo 73 es honestidad brutal de Asaf que la Escritura preservó sin editarla. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Pregunta que muchos elegidos se hacen desde niños y nunca se atreven a expresar en voz alta. ¿Por qué personas que claramente hacen el mal viven bien mientras personas que buscan a Dios genuinamente sufren tanto? Asaf lo expresó en la Biblia con toda su frustración. No fue corregido por hacerlo, fue incluido en escrituras sagradas, porque Dios valida completamente las preguntas honestas del corazón que busca verdad genuina, aunque esas preguntas suenen irreverentes a oídos religiosos. Jeremías fue profeta que cuestionó a Dios directamente sin filtros diplomáticos. Jeremías 20:14. Maldito el día en que nací, sea el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Momento de quiebre total, duda radical, dolor que cuestiona hasta el hecho mismo de su existencia, y Dios no lo rechazó por ese clamor, no lo descalificó del ministerio, lo sostuvo, lo siguió usando. Porque la honestidad brutal con Dios en momentos de crisis es infinitamente más válida que la religiosidad que sonríe perfectamente por fuera mientras se pudre por dentro sin decir nunca lo que realmente siente. Las preguntas que llevaste desde niño sin respuesta satisfactoria no son evidencia de que tu fe era débil. Son evidencia de que tu mente fue diseñada para profundidad real. Y lo que buscabas en infancia sin encontrarlo en boca de adultos que no tenían respuesta, lo puedes encontrar en la palabra viva y en relación directa con Dios, que no teme tus preguntas más difíciles, que de hecho las invita. ¿Qué dice en Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas grandes y ocultas. Dios tiene respuestas para preguntas profundas que atormentaron tu infancia. Las reservó para relación directa con Él, no para respuesta superficial en ambientes religiosos que frecuentemente prefieren conformidad cómoda a verdad que desafía. Y el elegido que lleva preguntas profundas desde niño fue diseñado para ir directamente a la fuente, en lugar de conformarse con respuestas de segunda mano que el mundo religioso frecuentemente ofrece sin profundidad real. Escribe en comentarios: mis preguntas buscan respuestas si esta señal describe tu infancia, porque hay elegidos en todas partes que guardaron preguntas durante décadas pensando que algo estaba mal en ellos por tenerlas, y descubrir que otros también las tienen es confirmación de que no estabas equivocado. La señal número 6 es protección sobrenatural en momentos de peligro real. Esta señal es una de las más difíciles de reconocer porque frecuentemente se disfraza de suerte o coincidencia extraordinaria o reflejo físico oportuno. El mundo tiene vocabulario muy desarrollado para explicar cada manifestación de protección divina como fenómeno natural o estadístico. Pero el elegido que la vivió sabe en su interior que había algo más que explicación natural en esos momentos específicos. Si eres elegido, probablemente puedes recordar al menos uno claramente. Momento específico en infancia o adolescencia donde algo salió muy mal, donde el peligro era completamente real, donde las consecuencias debían haber sido devastadoras según toda lógica. Y no lo fueron. Y en el momento inmediato después había algo inequívoco en tu interior que sabía con certeza que no fue solo suerte casual lo que acababa de ocurrir.
El accidente que fue casi accidente, pero se detuvo en el último segundo posible. La caída que debió haber causado daño grave permanente y no causó nada. El momento en que alguien con intenciones claramente dañinas estaba a punto de actuar y algo invisible lo desvió. La situación que todos los días se desarrollaba de la misma manera, pero ese día específico algo fue diferente en el timing, y esa diferencia microscópica cambió todo el resultado. El momento en que una voz interna clara sin explicación te dijo no vayas o detente ahora mismo, o por ahí no, y obedeciste sin saber por qué, y después descubriste que si no hubieras obedecido las consecuencias hubieran sido gravísimas. Salmo 91, 11 y 12. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Ministerio angelical de protección sobre elegido. No metáfora poética bonita. Realidad espiritual donde Dios comisiona específicamente a seres celestiales para custodiar con instrucciones precisas a quienes tienen asignación que el cielo considera estratégica para sus propósitos. Porque el enemigo también sabe perfectamente quién tiene propósito que amenaza directamente su operación, y frecuentemente ataca prematuramente intentando eliminar al elegido antes de que su propósito se active completamente. Moisés, siendo bebé recién nacido, debió haber muerto en el Nilo como todos los bebés hebreos varones, por decreto directo de Faraón. Pero Éxodo 2:3 al 6 describe cadena extraordinaria de eventos que resultó en que precisamente la hija del Faraón lo encontrara y decidiera criarlo como hijo adoptivo en el palacio. Cada elemento de esa cadena fue específico y crítico. La madre que confió en Dios al ponerlo en canasto impermeable. La hermana que observó desde distancia segura. El tiempo exacto en que la hija del Faraón llegó a bañarse. La reacción de compasión maternal que tuvo ante el llanto del bebé hebreo. Cada elemento podía haber salido diferente y el resultado hubiera sido muerte del libertador de Israel. Pero cada elemento salió exactamente como necesitaba para proteger al elegido que liberaría a todo el pueblo décadas después. David, siendo joven pastor, enfrentó primero oso salvaje y después león antes de enfrentar a Goliat delante de ejércitos. Primera de Samuel 17, 34 al 36. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Cada batalla con fiera fue entrenamiento y también protección simultáneamente. Dios no dejó que esa práctica lo matara aunque era peligro completamente real. Lo protegió en el proceso de preparación hasta que llegó el momento preciso del propósito visible delante de todo Israel. ¿Recuerdas ese momento específico de tu infancia? Ese donde después te preguntaste cómo es posible que salieras ileso, donde la explicación racional parecía insatisfactoria e incompleta, donde algo en tu interior sabía sin dudas que hubo intervención que no tiene nombre en vocabulario del mundo, pero que fue absolutamente real. Ese momento no fue suerte estadística, fue confirmación de que el cielo considera tu vida suficientemente valiosa para intervenir activamente en defensa de ella, que hay propósito en ti que todavía no se cumplió completamente, y que esa protección fue inversión divina directa en lo que está por venir en tu futuro. Comparte este video ahora mismo, porque hay personas que vivieron protección sobrenatural en infancia y nunca la reconocieron como tal. Y este mensaje puede abrir sus ojos a la realidad de que fueron protegidos porque fueron elegidos. La señal número 7 es un hambre espiritual que ninguna cosa del mundo podía saciar completamente. Esta señal es profundamente confusa en infancia y adolescencia porque el elegido que la tiene frecuentemente no la reconoce como hambre espiritual. La experimenta como insatisfacción general, como sensación de que siempre falta algo, aunque todas las necesidades materiales estén perfectamente cubiertas, como búsqueda constante de algo que no sabe nombrar, pero cuya ausencia es permanentemente perceptible y dolorosa. Si eres elegido,
Probablemente esto te describe con precisión. Llegabas al final de un día que objetivamente había sido bueno y algo en ti seguía vacío. Conseguías lo que querías y la satisfacción era efímera, brevísima, nunca duraba más de horas. Seguía habiendo ese espacio interno gigante que nada del mundo lograba llenar completamente. Amigos, risas, logros, placeres. Todo bueno, todo real, pero nada suficiente. Como si existiera necesidad de un sabor específico y el mundo tuviera todos los sabores posibles, excepto exactamente ese que tu alma buscaba. En infancia, esa hambre frecuentemente se expresaba como intensidad inusual, en búsqueda de sentido. Pasabas horas leyendo cosas que otros niños de tu edad no leían. Te absorbías en temas que tus compañeros encontraban aburridos o incomprensibles. Hacías preguntas que adultos no querían responder. Buscabas en religión, familia, filosofía, libros, historias alguna respuesta a pregunta que no sabías formular con precisión completa, pero que sentías con toda precisión en tu interior. Que había momentos de contacto parcial breve con lo que buscabas. Momentos de oración genuina donde algo se movía dentro de ti. Canto en iglesia, donde la presencia era real y diferente a todo lo demás. Lectura de Biblia, donde un versículo específico aterrizaba en tu espíritu como agua fría en sed de días. Momentos en la naturaleza donde había algo detrás de la belleza visible que no podías nombrar, pero que reconocías inmediatamente. Esos momentos eran confirmaciones, atisbos breves de lo que tu hambre buscaba, pero nunca el banquete completo que tu alma necesitaba. Salmo 42, 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. El ciervo que brama por agua no es imagen de animal que tiene agua, pero prefiere más por capricho. Es imagen de animal con necesidad genuina, urgente de supervivencia, que busca con toda la desesperación que esa urgencia produce. Así es el alma del elegido en su hambre espiritual. No es lujo, no es preferencia estética, es necesidad constitutiva del ser que fue diseñado específicamente para llenarse de presencia divina y no funciona correctamente sin ella. Juan 4, 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús describe exactamente la experiencia frustrante del elegido. Todo lo del mundo, sin excepción, produce sed de nuevo en corto plazo. Nada sacia permanentemente. El agua que Él da produce manantial interno permanente. La saciedad que el elegido buscó en infancia, sin encontrarla en ninguna fuente del mundo, está disponible únicamente en relación directa personal con Cristo. Y cuando el elegido lo descubre finalmente, algo fundamental se resuelve internamente que estaba pendiente desde los primeros años de vida. María de Betania ilustra esta señal con claridad extraordinaria. Lucas 10:39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Mientras Marta servía activamente con toda dedicación, María se sentó sin disculpa, sin explicación al mundo de que tenía responsabilidades más urgentes que atender. Simplemente reconocía que había algo en la presencia directa de Jesús que ninguna actividad, por buena que fuera, podía sustituir. Y Jesús lo validó directamente delante de todos. Lucas 10:42. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lo que María eligió fue defendido públicamente por Jesús frente a toda acusación de irresponsabilidad o falta de pragmatismo, porque la necesidad que María reconocía era la necesidad más fundamental del elegido que nada más puede satisfacer. Si desde niño sentiste que el mundo no podía llenarte completamente, ese hambre no fue defecto de tu carácter, fue diseño intencional. Fuiste hecho con necesidad que solo tiene un origen capaz de satisfacerla plenamente. Y todos los años que pasaste buscando en lugares equivocados no fueron tiempo perdido.
fueron proceso necesario de descubrimiento por eliminación que eventualmente te llevó a reconocer que lo que buscabas no se encontraba en logros, aprobación, relaciones, placeres o experiencias. Se encontraba únicamente en aquel que te diseñó con esa hambre específicamente para que llegaras a él por necesidad real. Escribe en comentarios: solo Dios me llena, si esta señal resonó en tu historia, porque esa declaración es reconocimiento público de que finalmente encontraste la fuente correcta. La señal número 8 es la certeza interna de un destino que nadie más podía ver. Esta señal es peculiarmente difícil de manejar en infancia y adolescencia porque el mundo tiene mecanismos muy eficientes para hacer que el elegido la suprima completamente. Hay precio social enorme por declarar certeza de destino cuando todavía no hay ninguna evidencia visible que la respalde. Y el elegido aprendió desde muy temprano que esa certeza era mejor guardarla en silencio. Pero la certeza estaba ahí desde temprano, desde antes de tener vocabulario para describirla, desde antes de tener teología que la explicara. Era simple saber interno, no arrogancia, no autoengaño motivacional, una convicción silenciosa que decía: tu vida tiene propósito específico. Hay algo que solo tú puedes hacer. Esta historia no es ordinaria. No podías probarlo, no podías defenderlo si alguien lo cuestionaba directamente, pero tampoco podías negarlo sin mentir. Estaba tan profundo dentro que negarlo hubiera requerido negar algo fundamental de tu identidad. Y hay momentos en infancia de muchos elegidos donde esa certeza asoma de formas específicas. El niño que dice cuando sea grande: voy a ayudar a mucha gente, con convicción que va mucho más allá de declaración ingenua típica. La niña que escribe en diario personal que un día hará algo importante sin saber qué ni cómo, pero con certeza que ninguna dificultad presente logra borrar. El adolescente que en momento de fracaso escolar o social profundo siente que ese fracaso no puede ser la historia final porque hay más, que algo más grande espera, aunque absolutamente nada en ese momento lo confirme visiblemente. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. El llamado de Jeremías precedía completamente su existencia física. Fue conocido, separado y destinado antes de tener cuerpo, antes de tener nombre, antes de tener historia personal. Y esa realidad que precedía su nacimiento se expresaba en certeza que Jeremías llevaba en su interior, aunque frecuentemente protestara contra ella por el peso que implicaba. Pablo en Gálatas 1:15 describe exactamente lo mismo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, apartado desde vientre, el llamado precedía al hombre, y esa precedencia creaba certeza interna que ninguna circunstancia podía borrar completamente, aunque sí podía oscurecer temporalmente. Pablo, siendo Saulo perseguidor, no había perdido ese llamado. Estaba resistiéndolo activamente, pero el llamado seguía ahí esperando el momento en que finalmente dejara de resistir. La certeza que llevabas desde niño de que tu vida no sería común, aunque todo pareciera indicar lo contrario, no fue fantasía ni delirio de grandeza. Fue conocimiento profético de algo que Dios ya había establecido sobre ti, y el hecho de que nadie más lo veía no lo hacía menos real, solamente lo hacía más solitario de cargar mientras llegaba el momento de su manifestación visible. Ahora viene la parte más poderosa de todo este mensaje, la oración que confirma que lo que viviste desde niño no fue accidente. Cierra tus ojos si estás en lugar donde puedes hacerlo y recibe esta oración con todo tu corazón. Padre Celestial, venimos ante tu presencia en el nombre de Jesús. Y primero te agradecemos porque todo lo que vivimos desde niños que no entendíamos tenía tu mano sobre ello. Cada señal que marcó nuestra infancia fue tu firma sobre una vida que apartaste con propósito. Y hoy reconocemos públicamente lo que siempre supiste tú, que fuimos elegidos desde antes de nuestro primer suspiro. Señor, sobre cada persona que está escuchando esta palabra ahora mismo, el que creció sintiendo que no pertenecía,
y hoy entiende que era porque llevaba marca celestial, el que tuvo sueños diferentes y hoy reconoce que eran comunicación divina, el que percibía lo invisible y hoy entiende que era don espiritual activo, el que cargaba dolor ajeno y hoy sabe que era preparación para ministerio, el que hacía preguntas profundas y hoy busca respuestas en ti, el que fue protegido sobrenaturalmente y hoy reconoce que fue porque su vida tiene propósito, el que vivió hambre que nada del mundo saciaba y hoy encuentra plenitud solo en ti, el que llevaba certeza interna de destino y hoy ve que esa certeza venía de ti. Declaro sobre cada uno en el nombre de Jesús que las señales que vivieron desde niños no fueron coincidencia, fueron confirmación, no fueron problemas que necesitaban corrección, fueron marcas que necesitaban reconocimiento, no estaban equivocados, estaban elegidos, y todo lo que sintieron que el mundo les dijo que ignoraran o suprimieran, hoy se valida completamente porque venía de ti. Padre, que lo que fue confuso en infancia se vuelva claro en adultez, que lo que fue solitario entonces encuentre comunidad ahora, que lo que fue carga sin destino se convierta en don con propósito, y que cada elegido que escucha esta palabra reconozca finalmente quién es y por qué fue marcado desde el principio. En el nombre de Jesús que nos eligió antes de la fundación del mundo, sellamos esta oración. Amén. Si esta oración tocó algo profundo en ti, escribe amén en comentarios junto con el número de la señal que más describe tu infancia, del 1 al 8. Porque cuando elegidos de diferentes lugares reconocen las mismas marcas, algo poderoso se confirma. Ya no estás solo, nunca lo estuviste, y las señales que viviste desde niño fueron reales. Ahora la pregunta no es si fuiste elegido, la pregunta es qué harás con esa elección. Porque ser elegido es llamado, pero también es responsabilidad. El mundo necesita lo que llevas. Las personas a tu alrededor están esperando que actives completamente lo que Dios puso en ti desde el principio. Y cada día que pasa sin que lo hagas, es día que alguien que necesitaba tu luz siguió en oscuridad. No esperes a sentirte completamente listo. Moisés no se sentía listo cuando Dios lo envió. Jeremías protestó diciendo que era joven. Isaías reconoció que era hombre de labios inmundos. Pedro era pescador sin educación formal. Pablo era perseguidor de la iglesia. Ninguno se sentía calificado cuando Dios los llamó, pero todos fueron enviados y todos cumplieron el propósito para el cual fueron elegidos. Las señales que reconociste hoy no fueron para que te sintieras especial y te quedaras ahí. Fueron para que reconocieras quién eres y actuaras en consecuencia. Fueron para que dejaras de esconder lo que Dios puso en ti desde niño y comenzaras a usarlo para los propósitos para los que fue dado. Suscríbete a este canal si todavía no lo hiciste. Activa las notificaciones. Comparte este video con 3 personas que conozcas que crecieron sintiendo que eran diferentes. Porque este mensaje no llegó a ti por algoritmo. Llegó porque Dios sabe que necesitabas escucharlo. Y hay otros que también lo necesitan, pero no lo encontrarán a menos que tú se los lleves. Si reconociste al menos 4 de estas 8 señales en tu infancia, eso no es coincidencia. Es confirmación. Fuiste elegido. Las marcas son reales, y el propósito para el cual fuiste apartado está esperando que lo actives completamente. No dejes que este mensaje pase como información interesante. Déjalo entrar como revelación transformadora, porque la diferencia entre elegido que conoce su llamado y elegido que lo activa es la diferencia entre potencial y realidad. Y el mundo no necesita más potencial dormido. Necesita elegidos despiertos cumpliendo el propósito para el cual fueron marcados desde su primer suspiro. Nos vemos en el próximo mensaje. Y recuerda, no fuiste marcado desde niño para vivir vida común. Fuiste marcado para cumplir destino extraordinario. Las señales lo confirman, tu historia lo demuestra, y el cielo lo espera. Que Dios te bendiga. Adelante, elegido. Tu tiempo es ahora.